Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Café Entre Caminos. Soy Patricio García, soy director asociado en ARUP, Ingeniería. Y bueno, para mí es un auténtico honor estar con Jesús Mateos y poder compartir con él, yo espero, una charla animada. Esperemos. Sobre la profesión. La verdad es que he tenido que mirar tu puesto porque no sabía cuál era exactamente y, si no me equivoco, es director de servicios técnicos de FCC Construcción. Exactamente. Y lo he tenido que mirar porque para mí no hay puesto. O sea, para mí siempre te he visto un poco como el cerebro constructor, pues detrás de un montón de proyectos que yo admiro muchísimo. Yo me dedico al proyecto. Para mí la construcción es mágica, es llegar a una obra un día y ver las cosas allí construidas y saber que hay una persona pues detrás de las Torres Kio, Puerto Europa, la Torre Moeve, Torre de Foster, el Santiago Bernabéu, el puente de Mérida, el dique de Mónaco que hablábamos hace un momento, el puente de Azama. Trabajas en el Canal de Panamá, pues es que el currículum es apabullante, no sé cómo lo verás tú, pero ahora te paso enseguida, ¿verdad? Pero bueno, yo suelo decir que para mí, pensar que yo he trabajado en alguno de esos proyectos me parece ya una cosa increíble y que no sé si podré repetir. Y tú tienes todos esos proyectos. Entonces, la pregunta va en la línea de... O sea, ¿cómo se llega? O sea, ¿qué te hace empezar caminos? En caminos que tenemos la suerte de tener muchas opciones a la salida, acabas en construcción y luego, una vez que estás en construcción, ¿de dónde sacas ese imán para unirte a tanto proyecto? Y me he dejado colecciones reales, me estoy dando cuenta, que ya me han pasado otras veces. No sé, cuéntanos un poco esa trayectoria, ¿cómo se llega a todo eso? Pues bueno, de alguna manera quizá la vocación llega desde pequeñito. Siempre me ha fascinado la construcción, siempre me ha fascinado, pues bueno, mi juguete favorito de pequeño era el Lego, el incipiente Lego, no lo que es ahora, sino el incipiente Lego de los años 60 y el Mecano. Siempre me ha fascinado y nunca lo dudé, siempre quise hacer caminos, ¿no? Yo acabé la carrera entre el 83 y el 84 en un momento de crisis en el que tampoco podías elegir muy bien a dónde ibas, sino que si veías una oportunidad te tirabas de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues me salió una oportunidad en una constructora, que en aquel momento era una constructora relativamente pequeña, y de hecho empecé a trabajar allí antes de acabar la carrera. O sea, estando haciendo sexto y proyecto, yo estaba trabajando en una empresa que luego con el tiempo se acabó convirtiendo a fusiones en FCC, y de hecho allí sigo. O sea, al final, bueno, pues son más de 42 años metido en el mismo sitio. Y bueno, pues ¿lo elegí? Pues no lo sé. Vino hecho el meterme en el mundo de la construcción. Eso sí, siempre en la componente técnica de la construcción. Yo siempre he sido parte de departamento técnico de constructora. Departamento técnico de constructora, para mi gusto, evidentemente yo lo veo desde mi punto de vista, tiene una gran ventaja. Eres técnico, pero hay muchas veces que el papel lo aguanta todo. Hay muchas veces cuando proyectamos, tú dibujas, pero luego el que tiene que construirlo te dice: ven tú a hacerlo, que yo no sé. Claro, cuando estás en la misma casa, ahí no tienes más remedio que hacerle caso y hacer que aquello sea construible, ¿no? Entonces, piensas en la técnica. Evidentemente la seguridad no se cuestiona, esa siempre va por delante. La economía tampoco, porque vives de hacer obras, y si las obras no las haces económicas, pues no eres competitivo y por lo tanto no funcionas. Pero además tienen que ser construibles, porque tus propios compañeros son los que lo tienen que llevar, y si lo que tú diseñas no es construible, te van a llamar a reclamártelo, ¿no? Con lo cual, al final, es una mezcla entre producción, técnica, gestión humana, que al final es una de las pocas cosas que yo siempre he echado de menos en el plan de estudios de la escuela, ¿no? O sea, no nos enseñan a gestionar pues todo lo que tienes que gestionar con superiores, clientes, con iguales,
con dependientes, con gente que depende de ti y que tienes que conseguir que hagan el máximo. Esto es uno de los temas preciosos de nuestra profesión y que por desgracia lo tienes que aprender a la fuerza, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, ya te digo, yo empecé ahí y bueno, pues 42 años después allí sigo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que, bueno, pues surgió pues en un momento en que la empresa tuvo una determinada crisis, surgieron dos proyectos, bueno, pues importantes en la empresa y, digamos, había poca gente y bueno, pues allí me metió mi jefe y maestro, José Enrique Bofill. Me metió primero en Puente de Mérida y luego en Torresquío, en Torres Puerta Europa. Y una vez que has conseguido salir de dos, pues luego al final ya dicen, oye, que ahí está, mete a este que sale, ¿no? O sea, no sobrevive, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, este flota. Vamos a seguir para adelante. Evidentemente, lo que dices tú, en una carrera profesional es difícil enlazar, o sea, es difícil conseguir una obra súper singular y yo me considero un absoluto privilegiado porque las he ido enlazando y bueno, pues he ido conociendo pues eso, esas grandes obras. He conocido el mundo internacional, he estado viviendo fuera de España, que es otra de las experiencias enriquecedoras como hay pocas y que evidentemente a los chavales ahora quizás les extraña menos. Existe el mundo Erasmus, existe una movilidad que claro que en los años 70 que yo empecé a estudiar no existía y por lo tanto la experiencia de decir no, tienes que ir a un país nuevo que no conoces, a una gente que no conoces, manejar una sociedad, una cultura que no conoces y eso es una maravilla, eso es enriquecedor a tope, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, he tenido suerte y lo más gracioso de todo esto es que ha sido una carrera en la que he tenido suerte con los proyectos, es un trabajo que me ha gustado y encima me han pagado. Entonces esto ya es que no, ¿qué más puedes pedir, no? O sea, efectivamente conoces muchísima gente, conoces, pues eso, tienes que saber estar y manejarte con muy diversas situaciones. Por desgracia llega un momento en que tienes bueno, pues momentos complicados, ¿no? O sea, cuando pues por circunstancias, por crisis, la empresa va mal y te tienes que enfrentar con ese dolorosísimo momento de que alguien a que aprecias, que es tu colaborador, que es tu amigo, le tienes que decir, lo siento, no tienes sitio y vas a tener que salir. Esos momentos pues también hay que saberlos manejar. Momentos pues de incertidumbre global como fue la pandemia, pues también son cosas que evidentemente a nadie nos enseñaron a enfrentarnos a una pandemia y tuvimos que aprenderlo todos de golpe, pero son cosas que al final vas viviendo y vas viviendo con lo fundamental, yo voy a decir en esta profesión, yo creo que absolutamente en todas, que es el equipo. O sea, yo me considero un privilegiado, pero lo que yo he conseguido, no sé si yo tengo, digamos, parte de culpa o de como quieras llamarlo, pero lo que ha sido es por el extraordinario equipo que he tenido detrás siempre, ¿no? Y que he conseguido, bueno, pues quizá mi virtud sea conseguir que trabajen como una piña, empujen, que sean capaces de sentarse a analizar lo que decías tú, ¿no? De que, bueno, pues tú tienes en un papel y ahora hay que conseguir que esto sea una realidad, ver cómo hacerlo día a día, te van apareciendo problemas y ver cómo los bandeas. Eso es gracias al equipo, no es un tema personal, es un tema de equipo y ese es el secreto fundamental. Un buen equipo, conseguir manejarlo y al final, pues bueno, consigues, digamos, grandes éxitos de empresa que por circunstancias, digamos, he estado yo al frente en esos proyectos, pero que al final, pues eso son éxitos de equipo. No, has hecho cosas que a mí la verdad que me llega mucho esa satisfacción, ¿no? de cuidar a tu gente, ver cómo van creciendo y cómo se consigue algo junto con todo tu equipo que tú has ido trabajando con ellos y es un arte que
que efectivamente nadie nos da en la escuela, ¿no? No, por desgracia. Hay que aprenderlo Es que le por tienes el que camino. aprender por el camino. Y muy interesante la parte humana, lo duro que es personalmente cuando hay gente que o bien se va por distintos motivos o te ves obligado a que las circunstancias no son buenas y es una parte muy dura de la profesión que nadie nos enseña tampoco a lidiar con ella. O sea, ese momento terrorífico en el que de la Dirección de Recursos Humanos de la empresa te dicen dame 5 nombres, eso es muy duro, eso es muy duro, pero bueno. Pero que al final es eso, o sea, es el equipo. Y cuando digo el equipo, evidentemente yo hablo, defiendo, estoy orgulloso y presumo del equipo que he tenido siempre en las obras de FCC, todo el equipo de servicios técnicos de FCC, que es absolutamente extraordinario. Pero cuando hablo de equipo, ya no solo hablo del equipo de FCC. Tú y yo trabajamos juntos en una obra. Y digo juntos cuando tú estabas del lado de la propiedad y yo del lado del contratista. Y conseguimos lo que para mi gusto es absolutamente fundamental, y es que éramos todos un equipo para sacar aquello adelante. Evidentemente cada uno defendía los intereses de quien se lo encargaba, pero estábamos de la mano y cuando había problemas, bueno, pues nosotros buscábamos soluciones, se analizaban con la asistencia técnica, vosotros como proyectistas. Eso debería ser siempre. O sea, esa famosa definición malvada que hay en nuestro negocio de que en las obras están el contratí está y la dirección dificultativa, eso no debería existir. Eso no debería existir, ¿no? Entonces, bueno, pues al final cada uno evidentemente tiene que defender sus lentejas, ¿no? Pero al final el objetivo único es uno y lo que hay que hacer es que aquello funcione. Y yo me he preciado siempre de intentar trabajar de la mano con pues los equipos de propiedad, los equipos de dirección de obra y escuchar y aprender de todos, que eso es una de las cosas fundamentales en este negocio. O sea, al final todo el mundo, o sea, todos los involucrados en una obra tienen algo que aportar y el que crea, como una vez me dijo, bueno, espero que en su vida haya corregido aquello, cuando una vez un chaval bastante recién acabado le dije, digo, pero escúchame, que de verdad que escuchando se aprende, y me dijo, yo ya aprendí todo lo que tenía que aprender en la escuela. Dije, por ahí vas muy mal, por ahí vas muy mal. Mal. Y pues eso, o sea, lo que hay que hacer es escuchar y aprender y aprender de todo el mundo. Hay gente también que se cree, no, yo es que yo soy ingeniero, ¿a mí qué me vas a decir tú? Bueno, yo quizá de los que más he aprendido en las obras es de los encargados. De ese señor que lleva desde, bueno, los antiguos llevaban desde los 14, ahora porque no dejan, pero lleva comida a obra, chupada a obra, de ese puedes aprender casi tanto como de los grandes profesores que puedes tener en la escuela. Qué importante esto. Bueno, has dicho unas cuantas cosas súper importantes. Primero lo del equipo y no es solo tu equipo, sino el gran equipo. El conjunto del equipo de la obra. Y luego algo que se olvida mucho y yo creo que son experiencias compartidas, que cuando hay ese objetivo común de aquí o hacemos todos la obra o no la hacemos todos. O sea, o ganamos todos o perdemos todos. No hay ganadores intermedios. Eso es una clave para mí de los proyectos que han ido bien y también de los que no han funcionado tan bien, porque lo hemos vivido. Y después lo que comentabas, los encargados, lo de los encargados, tienes que aprender de todo, ¿no? Qué importante es eso, ¿eh? O sea, la gente que escucha y además la gente buena que encuentras por el camino, ya sean otros, te das cuenta que siempre hay alguien que dice, oye, vamos a escuchar a este, y da igual que sea lo que sea, simplemente sabe de este tema, vamos a escucharle y vamos a aprender, ¿no? No, pero vamos a ver, evidentemente por nuestro trabajo en el mundo de diseño de estructuras, pues todos nos hemos puesto a diseñar un armado. Y hay armados complicados, de grandes nudos y todas historias, que tú te pones en el papel, qué maravilla, qué bonito lo he hecho. Ahora, se te llega el encargado de ferralla y te dice, ven para acá, que lo vas a poner tú que yo no sé. Y te sientas con él, y te sientas en el encofrado con él, y te pones con él y lo ves, y dices, qué razón tienes, amigo mío. Pues mira, me lo has dejado muy cerca, lo quería comentar luego, pero es que viene perfecto. Yo, la primera vez que oigo tu nombre,
yo estaba sentado en una mesa en Chicago y comparto contigo lo enriquecedor que es estar fuera, y estaba ahí con mis planos en la pantalla y de repente llega casi un fax, ¿no? Ya venía por email, pero se notaba que tenía tenía formato fax, ¿no? Y era en la torre de Foster. Y estábamos empezando porque era la cimentación. Teníamos una zapata o una losa de cimentación de 5 metros de alto, como un campo, una salvajada. Sí. Y allí teníamos, no sé, 15 capas de armado. 15 capas de 32 a 15, es que me las sé. Es que me las sé. Exactamente. Entonces, por ahí no cabían las, no sé si te acuerdas, las barras. Sí, o sea, las barras de cortante, el anclaje no había por dónde meterlo. Y entonces miro ahí y veo que llega otra barra con una rosca. Una tuerca abajo. Y yo lo veo y yo, pues era un chaval, tendría 30 años como mucho, y digo, ojo, esto es brillante. O sea, claro, con esto metes la barra, está hecho el cono, entra perfecto. Digo, bueno, yo es que no debo tener ni idea y esto debe pasar en todas las órbitas. Y se lo llevo a Bob Halverson, ¿te acuerdas? Que era para mí pues, una eminencia. Una eminencia, evidentemente. Y me pone una cara como diciendo, bien, ¿no? Porque eso, o sea, es una idea súper simple que acaba con un problema muy concreto en obra y técnicamente es correcto. No ¿Sabes cómo nació eso? Pues no lo sé y encantado de saberlo. Sentado en una mesa con el jefe de la empresa de Ferralla. Lo que te digo de que tienes que escuchar a todos. Es que estoy... Es aquello de sentarte y decir, vamos a ver, el decirme, oye, yo esto no lo puedo montar. Si pongo la barra, yo luego meter esos miles de barras del 32, tengo que meterlas una a una, no puedo. Yo tengo que poderlas mover, pero luego no puedo meter. A ver, Ángel, ¿cómo lo hacemos? Estuvimos sentados una tarde y ya le dije, digo, vamos a ver, si yo te hago algo que el anclaje quepa en el hueco que deja la parrilla del 32, pues si pones algo, entonces yo lo que hago es meto unas barras guía cortitas, que no tengan anclaje, no tengan desarrollo suficiente, pero que me sirvan de barra guía, monto la cuadrícula perfectamente nivelada, porque claro, evidentemente aquello dejaba, con solapes y con todo, dejaba un hueco de 8, no llegaba a 8 centímetros por 8 centímetros, y la tuerca tenía 7. Dice, yo lo hago esto milimetrado, metemos las tuercas y luego arriba solapamos con una garrota. Pues ahí salió. Hablando con el señor que tiene unas manos como el doble que las mías de doblar hierro. Pues a mí, yo recuerdo como si fuera ayer la foto de la tuerca con la rosca. Y se dio a Bob y estaba Greg, no sé si te acuerdas, que también era... Y allí todos maravillados. Y que a partir de ahí, o sea, se crea en la cara de Bob, puedes ver que hay como... Aquí hay alguien que sabe de esto, que le está poniendo, no solo es que sepa, sino que le está poniendo cariño y mimo e interés en sacar esta obra adelante. Y entonces eso ya fijó un nivel de comunicación que si que os hubierais visto y de confianza, esa es la palabra correcta, confianza, que no paró de crecer durante toda la obra. Y cada vez que llegaban los emails era, vamos a ver qué nos aprende. Oye, y claro, ya se mira con otros ojos y todavía no os habéis conocido. Entonces a mí me interesa también, viendo un poco este tema internacional, ese lenguaje internacional de la ingeniería, de la construcción, porque tú has puesto esta Bob en Torres Kio, que me dicho que también participaste al principio. Ahí estaba Leslie Robertson. Con Leslie tuvimos muchas, o sea, evidente con su equipo, había una persona permanente fija en obra, pero con él tuvimos bastante relación y vamos, de hecho estuve manteniendo correos y esto con Leslie bastante tiempo. Y al final, hombre, lo que te das cuenta, y tú estuviste viviendo en Estados Unidos y de alguna manera ahí te das cuenta. Lo que yo notaba que les sorprendía más, que un poco va en la línea de eso mismo que dices de Halvorson, es ellos, digamos, están acostumbrados a tener recursos, tener todo muy normativizado, muy estandarizado, y salirse de ahí les cuesta. Nosotros, y sobre todo, claro, en la época de Kio, estamos hablando pues de que la norma de hormigón española era así de delgada. Y la de acero así, pero encima tamaño cuartilla. Entonces, digamos, tenías un ABC y a partir de ahí era ingeniería, pero de la de ingenio, de la de buscarte la vida, ¿no?
y les sorprende. O sea, bueno, ya en Kío, por ejemplo, una de las cosas curiosas, y bueno, pues otra vez lo mismo, que salió en conversaciones y en ver cómo resolvemos esto, en Kío era el problema del replanteo. Claro, tu Kío, conforme vas construyendo, tú construías el núcleo y conforme vas construyendo, el núcleo se va deformando. Luego Kío tienen un postesado por detrás que vuelve a levantar la posición a su torre, con lo cual tú tenías que construir deformado. No podías construir, digamos, lo que luego fuera a ser vertical no podía ser vertical porque ibas a tirar de ello. Entonces, ¿qué es lo que se buscó? Pues mira, olvídate, sistemas de referencia absolutos no existen. Vamos a sistemas de referencia relativos, marcamos eje en el núcleo y en cada planta vamos a donde vaya el núcleo. Si el núcleo se mueve 1 metro, yo monto 1 metro, que ya volverá. Y así lo hicimos. Y eso Leslie le chocaba, digamos, la capacidad de salirse de cosas que no fueran estándares, de salir de problemas no estándar, porque en la construcción o en el sistema de ingeniería americana son mucho más estandarizados siempre. Sí, sí. Y aquí pues tenías que salirte, porque como el estándar no te llegaba casi para nada, pues tenías que salirte como pudieras. Pero eso era lo que más les chocaba. Pero sin embargo, al final la relación, o sea, estos han sido unos proyectos increíbles, o sea, Torres Kío está en todos los libros de arquitectura y de construcción que te puedas imaginar. Yo no sé cómo lo vives tú, pero para mí sería, vamos a ver, más teniéndolo aquí, pasando todos los días por allí. Para mí son mis niñas, como digo yo, claro. O sea, son un poco de pecado de juventud, porque ya te digo, en aquel momento la empresa, antes de la fusión con Foxa, pues digamos, tenía recursos relativamente limitados, y a mí me sueltan de paracaidista allí con 31 años. O sea, pues un poco lo que decías tú antes, o sea, dices que con 31 años, bueno, pues sabes lo que sabes y aguantas como puedes. Y bueno, pues como digo yo, quedaron torciditas, pero graciosas. Quedaron torciditas, pero graciosas. No, yo además por fuera, estando fuera, es un edificio que a mí la gente me ha preguntado mucho por él, sabiendo que era de Madrid. Que a lo mejor aquí en Madrid, pues yo qué sé, al final ya te has acostumbrado a él, pero no, ha tenido un recorrido muy evidentemente, fuerte. Inicialmente fue muy contestada, sobre todo era un momento en el que se pidieran arquitectos extranjeros trabajar en Madrid. Al mundo de la arquitectura española pues no le gustó mucho. De hecho, yo recuerdo una conferencia que me pidieron dar no era en la Escuela de Arquitectura, era en una entidad dependiente del colegio, no me acuerdo, la asociación, no me acuerdo exactamente qué era. Y yo sabía que iba como ingeniero, y una obra que tenía yo iba a territorio hostil. Y bueno, pues conté un poco la obra y tal, y en el coloquio posterior una de las preguntas es: ¿y qué ventaja tienen unas torres inclinadas frente a hacer una torre vertical? Digo, pues mira, que estemos hablando de ellas. Si fueran verticales no estaríamos aquí hablando de ellas. Y de hecho hoy, 30 años después, que es que el tiempo pasa muy rápido, pero son 30 años desde que se acabaron las torres, siguen siendo... Primero, evidentemente, dentro del Skyline de Madrid, marca, o sea, cualquier dibujo que quiera resaltar Madrid tiene las dos torres. Además, es un edificio que ha envejecido muy bien, no sé, está últimamente por allí, pero sí, es un edificio que se mantiene joven. Evidentemente, pues a nivel de instalaciones han cambiado muchas cosas, pero se mantiene, la fachada se mantiene muy bien, los interiores también, o sea, es un edificio que están soportando muy bien el paso del tiempo. Y ahí están, y ahí seguimos teniéndolos, y perfectamente instrumentados, por si acaso aquello se empieza a mover. Sí, yo vivo cerca, paso muchísimo por allí, y tienes razón en que es un edificio que, a diferencia de otros de esa época, tiene un aspecto muy parecido al que tenía inicialmente, y se mantiene bien. Yo te quería preguntar también por otro proyecto, que podría estar escuchándote anécdotas de obra eternamente, pero la última vez que nos vimos, yo me acuerdo que, como siempre, vine, Jesús, Torres Kío, Torre de Foster, Santiago Bernabéu, tal, y yo muy emocionada, y tú diciéndome: no te olvides del Museo de Colecciones Reales, que justo lo acababa de ir a ver yo como visitante,
y que es un edificio que me gustó muchísimo, pero no me había caído como tan relevante. Así que cuéntanos cuál es un poco lo que te hace poner ese proyecto tan en valor. Primero, lo que dices tú, o sea, arquitectónicamente, para mi gusto, es un ejemplo de cómo, desde mi punto de vista, evidentemente, de cómo plantear un museo. Visitar el museo es darte un paseo. Darte un paseo, lo han musealizado muy bien, son recorridos muy fáciles, es muy variado. Realmente es, pero luego, constructiva e ingenierilmente, es un edificio muy singular, porque claro, la construcción del edificio, para quien no lo conozca, porque realmente, por desgracia, es un gran desconocido en Madrid, es un edificio construido al pie de la catedral, y para el que lo que hicimos fue una excavación de 45 metros tocando la cimentación de la catedral, o sea, pero físicamente tocándola. Una excavación de 45 metros para hacer el edificio. Evidentemente, en aquel momento esas pantallas iban ancladas y evidentemente súper controladas, pero luego esos anclajes se desactivaron y es el edificio el que es el muro de contención. Claro, un edificio de un museo que es por necesidad tiene que ser absolutamente diáfano, grandes espacios, grandes volúmenes, grandes alturas, conseguir que tenga la rigidez suficiente desde cimentación hasta arriba para que los movimientos en cabeza, que el movimiento en cabeza del edificio te va a afectar a la cimentación de la catedral, que es un edificio, pues bueno, en muchas zonas son mamposterías, etcétera, etcétera, que los movimientos los aguantan entre mal y muy mal, con lo cual conseguir todo el control de deformación que necesitaba aquello fue un trabajo arduo que luego al final, digamos, no se nota, pero tú sí sabes que está ahí, ¿no? Que al final tú estás sujetando 40 metros de desnivel con la cimentación de la catedral arriba y que está ahí aguantando, ¿no? Evidentemente, ese es otro de los proyectos en los que fue una maravilla el trabajo conjunto, porque a mí me sorprendía que el primer contrato con el que empezamos era el contrato del vaciado, y era una pantalla de pilotes con anclajes y el control de ejecución de todo eso, y luego la parte arqueológica que había de la excavación, que era una excavación arqueológicamente muy controlada, lógicamente, en todas las reuniones de obra, unos arquitectos de la categoría como Emilio Tuñón y el tristemente desaparecido Luis Moreno Mansilla, estaban en todas, y las discusiones técnicas que teníamos de si el Plaxis y no sé qué historias, que evidentemente no sabían de qué iba, pero ellos querían estar allí, ellos querían enterarse, ellos querían saber qué decisiones se tomaban y por qué se tomaban las decisiones. En aquel momento la asistencia técnica que tenía era Intemac, y aquellas grandes discusiones, pues porque evidentemente era muy comprometido, o sea, era un trabajo muy comprometido que si nos llegamos a equivocar salimos en los papeles, pero salimos bien. O sea, si evidentemente en un momento dado hay un problema serio en la catedral porque aquello no funciona, salimos en los papeles. Ellos querían estar y te decían, espera, repite eso que has dicho, explícamelo. Y el que tú tengas a dos arquitectos estrella, dos números uno de su trabajo, de su negocio, implicados en el día a día, decías, aquí hay donde sacar, ¿no? Y gracias a Dios, pues tuvimos una grandísima relación y aquello salió y allí está. Y aunque yo creo que ha habido alguno que estaba deseando que se nos hubiera ido, y pues la catedral tiene muchos detractores. Por suerte, por desgracia, que tiene muchos detractores. Más de uno nos hubiera gustado que no hubiéramos conseguido el objetivo, pero ahí está. Y ya te digo, o sea, evidentemente el edificio arquitectónicamente es una maravilla, pero lo que muy poca gente sabe es la carga ingenieril que tiene detrás. Yo creo que ahí volvemos a lo que has dicho antes, o sea, esa sensación de que tienes todo un equipo y todo el mundo está remando en la misma, y luego habrá diferencias y habrá días con discusiones acaloradas, pero esa sensación de
esto no sé de lo que estás hablando, pero explícamelo, que lo quiero entender y lo hago mío, lo defiendo, vamos juntos y vamos a por ello, que, ¿no? digamos, alguien que en el fondo, hombre, evidentemente ellos como autores de proyectos son responsables, sí, pero que se impliquen en el día a día, ya te digo que serán reuniones semanales y reuniones bastante densas, implicarse en ese día a día absolutamente y decir, yo es que quiero saber de lo que estáis hablando, explícame. Usted dice, realmente es que estoy en manos de alguien que quiere, que quiere tener todo controlado y evidentemente cuando alguien está en esas condiciones, tú te entregas a él. Claro. No, eso es cuando hay esa química, esa inercia de los proyectos, son los proyectos que triunfan. Luego hay otra imagen que se me ha quedado cuando has dicho que los anclajes temporales se quitaron y que el edificio está soportando. Me ha creado una imagen de estar en el edificio, que es un edificio que emana tranquilidad, serenidad, paz. Digo, madre mía, el esfuerzo tensional escondido en estas paredes. Sí, ¿no? Efectivamente. No, es un edificio realmente singular en un sitio privilegiado, pero es verdad que, claro, la gente normalmente está arriba y no está viendo desde abajo todo lo que hay, que es una vista preciosa. La vista bonita es desde el Campo del Moro, para que eso no es de acceso público. Sí que es muy bonito desde la Casa Campo, para que ya pilla lejos, pero sí que lo ves como zócalo de la catedral. Esa imagen de Madrid ya ha quedado marcada por la imagen del museo, que yo creo que es el gran acierto de los arquitectos en ser respetuosos, crear algo que está visto, pero que al mismo tiempo es... Es arquitectura moderna, pero han respetado, digamos, el estilo, un poco la visión. O sea, evidentemente ahí estás mezclando un estilo muy ecléctico que es la catedral, un estilo neoclásico que es el Palacio Real, y a ver qué metes que encaje con todo eso. Bueno, pues han conseguido algo que no, desde mi punto de vista, no chirría en absoluto. Muy bien, pues es que hay tantos proyectos. No sé si quieres hablar uno en concreto. Yo te tengo que preguntar por el Bernabéu. Primero, pues soy un poco madridista, no puedo evitarlo, y porque paso en bicicleta cuando vuelvo en casa, llevo siguiendo la obra bastante tiempo, ha habido cosas que se han hecho en la empresa que yo trabajo, yo no estaba involucrado, pero es claramente el proyecto más potente en edificación que se ha hecho en España en los últimos tiempos. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Y vamos, que no está mal. Yo entiendo que ahora digas que te quieres jubilar. O sea, después de esto ya puedes decir... Debo reconocer que evidentemente es acabar por todo lo alto. Eso es. En el símil futbolero retirarse como Kroos, en lo alto de la carrera. ¿No? Eso es. No esperar a ese momento en el que ya solo puedes jugar cuartito de hora y tal. ¿No? Te retiras en plenitud. Pues vamos a ver, es un proyecto apasionante. Evidentemente es un grandísimo proyecto de ingeniería civil pesada que llega hasta el acabado arquitectónico más fino. O sea, tienes en el gremio nuestro de la construcción, tienes desde ingeniería civil muy pesada hasta acabados acabados de lujo en zonas VIP, etcétera, etcétera. Pero evidentemente es un reto. Y digamos, hay dos cosas que le han hecho, digamos, ser muy distinto de otros retos. O sea, evidentemente es un diseño de ingeniería cubierta, estamos hablando de luces de 170 metros, celosías de 140 metros de luz, o sea, son disparates, ¿no? Pero claro, el condicionante que quería el club es, hay que hacer la obra, pero el estadio tiene que seguir funcionando. Con lo cual, tú tenías que hacer todo aquello construyendo desde fuera, no podías ocupar el interior, pues eso te lleva a hacer, pues eso, avances en voladizos sucesivos, heavy lifting, ripados de grandes bloques de estructura. O sea, cuando se ripó toda la zona de la cubierta este, desde el oeste, pues se movieron 100 y pico metros, 2.500 toneladas de acero rodando por encima de la propia estructura del estadio, ¿no? Entonces, tener aquello, pero lo que, digamos, no llama tanto la atención, pero era como organización de obra complicadísimo, es que tú, excepto, bueno, lamentablemente la época de pandemia, que pues aquello se hubo que cerrar, pero el resto del tiempo, tú cada 7 días, 10 días, 15 días, tenías que parar,
recoger todo, tenías que recoger maquinaria, tenías que recoger acopios, meterlo todo en corralitos cerrados, limpiar, para que entraran 50, 60, 70.000 personas con seguridad, que salieran y conforme salían volvías a extender todo para poder a trabajar al día siguiente. Con lo cual, para nosotros en la obra, la Biblia era el calendario de partidos. Entonces, nosotros asistíamos con fruición a los sorteos de Champions y de Copa y de todas esas historias para ver cómo nos caía, para ver si ahora tengo... Claro, el problema de esto es que hay operaciones que por mucho que quieras hacer, pues necesitas ventanas de 2 semanas, de 3 semanas. En un estadio de fútbol tener una ventana de 3 semanas en la que no tengas nada es muy complicado. Entonces tú decías, aquí tengo 3 semanas, pero si el sorteo, como jueguen el primero en casa... a ver si tenemos suerte y juegan el segundo. Estabas, digamos, tenías otro, o sea, la planificación de obra la hacías con la prensa deportiva, que no parece una forma seria de trabajar, pero la planificación de obra la hacías con la prensa deportiva. Luego, pues otro tema complicado es lidiar durante toda la obra, excepto los días más duros de pandemia, estuvo abierto el tour. Entonces, que en tu obra tengas paseando gente, vamos a decir, civiles, que no llevan EPIs, que no están protegidos, tienes que tener recorridos cerrados, controlados, que no se vean afectados, que nadie se pueda salir del recorrido y meterse en la parte de obra, ni al revés y tal, complicado. Y luego otro tema que es, bueno, pues lo que lleva el siglo XXI y que también es algo distinto. Evidentemente estás haciendo una obra muy singular en el centro de Madrid, que además el hecho de para los madridistas ser la casa del mejor equipo del mundo, vamos a decir, de uno de los mejores equipos del mundo, para que no se nos enfaden los demás, llama mucho la atención, crea mucha expectación, y hemos tenido la obra monitorizada permanentemente por youtubers. Claro. O sea, nosotros nos hemos enterado de cosas de la obra, nos han llegado porque alguien ha dicho, oye, que acabo de ver en YouTube que hay un incendio. Espérate, ¿dónde? Y luego es que se habían quemado 4 cartones, pero había salido humo. El youtuber estaba allí, lo estaba retransmitiendo en directo. Entonces, en el fondo es un estrés, porque claro, dices, es que cualquier cosa que pase en segundos está en el mundo entero, no puedes controlar la información, ¿no? Pero bueno, era curioso, además, el Real Madrid fue muy celoso de información de la obra del estadio y del proyecto, con lo cual era muy divertido ver a los youtubers descubriendo que había cosas nuevas y haciendo cábalas de ¿y esto para qué lo estarán haciendo? Tú por otro lado escuchando. Tú escuchándolo diciendo, si yo te contara. Yo te contara. Pero no, es un proyecto apasionante. Además ha sido un proyecto muy vivo. Quizá haya sido el más vivo en el que yo he participado. Porque claro, lógicamente el Real Madrid empieza todo este proceso pues en el año 2010 más o menos, o incluso antes empiezan a pensar en la renovación del estadio. En 2012 lanzan el concurso internacional de ideas, lo adjudican en 2014. A partir de ahí el equipo de arquitectos que gana, de L35, GMP, Arquitecten y Rivas, desarrollan vamos a llamar un anteproyecto. Ese anteproyecto sale a concurso, la adjudicación a nosotros es un proyecto y obra, con lo cual nosotros tenemos que desarrollar el proyecto, pero claro, van pasando los años y el mundo comercial es muy activo, con lo cual va cambiando, con lo cual hemos cambiado el plan de negocio del Real Madrid, ha cambiado varias veces durante la obra, lo cual, lo comentaba un compañero de la dirección de obra, al que considero compañero y amigo y compañero de penurias, nosotros dijimos, necesitamos tener unas plantas de arquitectura, lo que llamamos unas plantas congeladas, y con esto tiramos para adelante. Bueno, hicimos las plantas congeladas, lo que pasa es que la cadena del frío fallaba. Yo creo que tenemos como 10 o 12 colecciones de plantas congeladas distintas a lo largo de la obra, y ha sido muy viva porque, bueno, pues el negocio cambiaba, aparecían nuevas ideas, y evidentemente en Madrid decía yo, lo que quiero es tener lo último de lo último de lo último. De hecho, por ejemplo, el famosísimo hipogeo que desarrolla Sener y que se introduce en el estadio, eso surgió en mitad de la obra. O sea, eso no estaba en los planes iniciales. Como si no tuvierais suficiente. Eso es un pequeño cambio.
eso es un ligero cambio, ¿no? Entonces, pues evidentemente fue una obra muy viva, que tenías pues eso permanentemente, por lo menos te digo, con los equipos del Real Madrid, todo el tema tecnológico, pues claro, con los años los temas van cambiando brutalmente, y hasta que ya no cierran y ya no hay más remedio, el día que cierran el contrato con el del videomarcador, pues pasamos por no sé cuántos modelos distintos del videomarcador, porque aquello iba cambiando y tú decías, bueno, sí, que yo tengo la estructura, pero no, a ver qué hacemos. A ver qué podemos. No, la verdad que el proyecto es... Esto merece la pena, o sea, es de esas cosas de las que llaman la atención. Bueno, pues eso, la gente un poco no se hace una idea del hipogeo. El hipogeo es como una especie de estación de metro diáfana enterrada debajo, metida debajo del estadio. Entonces tú llegas y te encuentras ahí una caverna de 100 metros, de 25 metros de ancho, 25 metros de profundidad, en mitad de la nada, ¿no? No, y volvemos un poco a lo que decía antes, o sea, las torres Kio, que bueno, en Madrid pues son interesantes, pero cuando vas fuera ves un poco el impacto que ha tenido pues 2 edificios inclinados. El Bernabéu está saliendo muchísimo fuera, es un impacto tremendo. Bueno, aparte de las toneladas de turistas, pero es un impacto muy fuerte. El fútbol llama mucho la atención. O sea, el fútbol llama mucho la atención. Yo me acuerdo bueno, pues hace un par de años que hicimos, la gente de servicios técnicos de FDC hicimos una tournée por las oficinas nuestras de Estados Unidos y Canadá para, bueno, pues un poco presentación con socios, etcétera, etcétera. Tú hacías un poco la presentación de la empresa, de lo que podíamos aportar, y conforme salía la palabra Bernabéu, desaparecía la conversación, ya solo había un tema en la conversación, fuera con quien fuera con el que estuvieras hablando. Si había alguno que son socios franceses o italianos, que dices, bueno, sí, evidentemente esos viven el fútbol, pero con socios americanos también. Y hasta el límite de una anécdota que yo dije, digo, esto no me está sucediendo, esto no puede ser verdad. El día que volvíamos en Nueva York, pedimos un Uber y el conductor del Uber nos pregunta, nombre negro, vamos, americano 100%, no, o sea, de estos de los que le ves y dices, este es el fútbol americano y el baloncesto, no le preguntes de otra cosa. Y nos dice, vamos al aeropuerto, dice, ¿con qué compañía vuelan y a dónde para ver en qué puerto les tengo que dejar? Y dice, bueno, volamos a Madrid. Ah, Madrid, tengo ganas de conocer esa ciudad. Me han dicho que están haciendo un estadio. Digo, no puede ser. No puede ser. Esto no puede ser. O sea, esto es una broma, ¿no? No, es increíble. Y mira, me da pie además para otra cosa que quería saber un poco tu opinión. Yo creo que una cosa que olvidamos un poco en España es el nombre que realmente tiene la construcción española afuera. O sea, FCC por supuesto, pero Dragados, Ferrovial, te diría, Acciona, son empresas que todo el mundo, o sea, tú coges el listado de las constructoras internacionales y quitando las chinas, que son lo que son, o sea, si comparas con otro sector cualquiera, el impacto que tiene la construcción española afuera como empresas, no sé si estamos a la altura en otro sector, es tremendo. Y yo quería saber, ¿cuál es tu opinión de por qué? Yo tengo mi propia teoría, por supuesto, pero ¿por qué crees que hemos sido capaces de tener ese impacto fuera? ¿Qué es lo que hace nuestra construcción un poco distinta o por lo menos, al menos exitosa, claramente? Vamos a ver, yo siempre he tenido una teoría, y es que eso mismo que hablábamos antes de que somos capaces de salirnos del estándar, pasa mucho, somos ágiles. O sea, somos ágiles pensando en cómo construir, somos ágiles y somos económicos. O sea, si tú comparas lo que costó en su día poner en marcha el AVE Madrid-Sevilla o el AVE Madrid-Barcelona, con lo que está costando en Reino Unido poner en marcha el tren de Birmingham, el HS2, que es bastante más corto que cualquiera de esos dos tramos y que el coste total puede rondar, pues no sé, pero estará en 50 veces el coste que pudo tener el Madrid-Sevilla, dices, o nosotros somos muy buenos
o por ahí fuera algo no funciona. O sea, ya te digo que somos capaces, a lo mejor, y quizás ese es uno de nuestros problemas, de que somos más indisciplinados, no nos atenemos tanto a procedimientos rígidos, etcétera, etcétera, pero somos capaces de resolver problemas a una velocidad y un coste que probablemente otros no sean, ¿no? Y evidentemente eso es cierto, o sea, que la construcción española está triunfando y probablemente sea el sector productivo en el que mejor salida tenemos, porque realmente tú te pones a mirar y en este momento pues con gigantes como ACS, como Ferrovial, evidentemente FCC, Acciona, OHL, SACIR, por donde vayas por el mundo, excepto quizá Extremo Oriente, que entre coreanas y chinas pues lo tienen, digamos, muy colonizado, pero tú te vas a Australia y en Australia las empresas con las que estás luchando son españolas, te vas a Canadá y estás luchando con españolas, te vas a Estados Unidos y estás luchando con españolas, en latinoamericano, digamos, en Europa, pues en Reino Unido estás compitiendo con empresas españolas. Estamos absolutamente en todos lados y somos líderes en todos lados. Digamos lo que decías tú, quita las chinas, que tienen un volumen disparatado pero fundamentalmente interno, o sea, tienen un mercado interno que rompe las cifras de cualquier otro mercado. Pero en el resto de la construcción del mundo, pues lo que tienen son empresas españolas, 2 francesas y 1 italiana. Y eso es lo que te encuentras por el mundo. Sí que es verdad que, bueno, pues en particular Grupo ACS compró muy bien y ha funcionado muy bien. Acciona pues también compró en Australia y, digamos, se ha crecido digamos exponencialmente, pero realmente estamos ahí, estamos liderando la construcción, yo creo que liderando la construcción mundial. Yo te diría que además para mí hay otra cosa que lo viví en primera mano en Estados Unidos y que chocaba. Yo antes de irme a Estados Unidos pues había trabajado en una ingeniería de Acciona y trabajamos mucho de asistencia a obra. Y, joder, un equipo que trabajamos directamente para la obra. Y había un cierto rigor técnico desde el lado del contratista, que es un poco lo que tú has vivido. Yo en Estados Unidos, mientras estábamos en la torre, pues tenía una obra en Long Island al lado, que era un hospital, bueno, más convencional, 6 llegaba a la obra y hablaba directamente con el encargado, que no tengo ningún problema en eso, porque como tú dices, se aprende mucho. Pero allí no había nadie, no había un filtro técnico. Y les sorprende mucho cuando, claro, cuando tú les cuentas que dentro de una constructora tienes un equipo técnico con la potencia y con el digamos, el conocimiento y el grado de experiencia que podemos tener los servicios técnicos de FCC, que evidentemente son de los que yo hablo. Acciona también tiene unos equipos potentes, Dragados también tuvo, ahora quizás menos, pero también tuvo unos equipos extraordinariamente potentes. Eso por ahí fuera les sorprende, no lo entienden. No. Y no entienden, y muchas veces les cuesta admitir que la constructora opine. Claro. O sea, eso me pasa con vuestra competencia, las ingenierías internacionales puras, cuando tú llegas y tú dices, no, pero es que esto así, no, mira, vamos a hacerlo de esta otra forma que es mejor. Te miran como diciendo, pero ¿tú quién eres? Si tú eres el constructor, ¿de qué hablas? ¿No? Entonces les sorprende mucho la capacidad técnica que podemos tener nosotros y al principio lo reciben muchas veces con recelo, pero cuando se dan cuenta de que al final tú lo que estás haciendo es decir, oye, yo quiero remar a favor de, en general suelen cambiar un poco de opinión, pero de principio les sorprende una barbaridad. No entienden que una constructora vaya más allá de ponerse el casco y construir lo que le han dicho y claro, ni preguntes. Y eso yo creo que es súper diferenciador. Sí. Eso crea o sea, el hecho de que la constructora cuando está entrando en la obra ya tiene un bagaje técnico de tengo que atacar por aquí, aquí tengo mis problemas, igual tengo que invertir un poco más en un informe geotécnico más potente aquí. Todo eso yo creo que nos pone en un nivel que no hay en otros sitios y que es un gran diferenciador. No, yo creo que la verdad es, o sea, digamos,
quizá uno de los triunfos de la ingeniería de la construcción española sea la carga técnica que tienen las empresas, que no es habitual por esos mundos, no es en absoluto habitual. Y hombre, yo creo que lo sabemos vender, o por lo menos en mi casa lo sabemos vender como hecho diferenciador, y al final notas que socios y clientes agradecen decir, oye, espérate que esto al final no me viene tan mal, ¿no? No, todo lo contrario. Y ahí, ¿cómo ves tú el futuro de la construcción española? ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos bien? Hombre, ¿Vamos a seguir creciendo? Yo creo que estamos bien. Evidentemente, bueno, pues yo creo que la construcción española, digamos, el mercado interno, tiene que bueno, pues adaptarse a las necesidades. Evidentemente hay un mercado muy necesitado de que se desbloquee, que es el mercado de la edificación de vivienda, porque evidentemente sí que tenemos un problema de déficit de viviendas importantes y hay que desatascarlo como sea. En infraestructuras, yo creo que no es tanto déficit de infraestructuras como inversión en mantenimiento. Hay que hacer mantenimiento y renovación de todas las infraestructuras, tanto carreteras como ferrocarril, por desgracia en los últimos días. Es absolutamente fundamental la inversión en mantenimiento y en renovar, y quizás en este momento sea la asignatura pendiente y donde haya que volcar esfuerzos. O sea, gracias a Dios yo creo que España tiene una red de carreteras de alta capacidad extraordinaria, tiene una red de ferrocarril, evidentemente hay tramos que faltan, bueno, pues, evidentemente pues el ferrocarril de Extremadura hay que acabarlo, voy a decir casi empezarlo, ¿no? Pero al menos hay que acabarlo cuanto antes, pero en general tenemos una red buena, pero claro que al final las cosas se desgastan y las carreteras se construyen, pero si tú no renuevas pavimentos, pues al final luego aquello es una colección de baches, ¿no? Entonces, yo creo que en España, tanto a nivel de infraestructuras y quizá también en el mundo de la edificación, la rehabilitación, es un campo importante y en el que tanto a nivel de ingenierías como de constructoras tenemos que pensar que el mundo va por ahí, ¿no? Sí. Tenemos que pensar que el mundo va por ahí, que tiene que funcionar. O sea, hay que construir nuevo, sí, efectivamente, pero todo lo que tienes detrás no se mantiene solo. Y hay que invertir y mucho, hay que invertir y mucho. No, además yo creo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo que mantenimiento de infraestructuras va a ser, pues, somos un país que venimos de donde venimos, hemos crecido mucho en infraestructuras y ahora hay que mantener todo eso. Y es verdad que cuando yo he tenido ocasión de ir mucho por el norte de Europa, Holanda, recuerdo, no puedes dar un paso sin que estén rehabilitando un puente, porque claro, son infraestructuras de mucho tiempo y si no es esta, es la otra. Y en cuanto a la edificación, lo mismo. Y además, creo que además ahí en la rehabilitación sigue habiendo un gran campo para, digamos, la técnica. Ahí para mí es un gran reto ahora mismo la rehabilitación. Tú lo has vivido en el Bernabéu y eso, claro, abre la puerta para, pues, la construcción que busca ese plus de técnico, estar muy presente. Hombre, ese es un tema, ahora que lo sacas en el Bernabéu, uno de los retos, o sea, pese a que todo el proyecto se hace intentando respetar y no meter cargas adicionales sobre una estructura, creo que es una estructura del año 44 al 47, el primer estadio. Ahora en España en los años 40, poco menos que construías con lo que había ese día en el mercado, ¿no? Pensar en uniformidad de materiales y todas esas historias es una quimera. Entonces, bueno, pues tú procuras que todas las grandes cargas que supone la nueva fachada, la nueva cubierta, vayan por fuera, pero claro, tú al final un estadio que eran unos pasillos para que la gente llegara a sentarse y ver un partido, hoy es un gran centro comercial que además tiene un campo de fútbol en el que juegan al fútbol, pero es un centro comercial y a nivel de acabados pues necesitas renovar acabados, y lo que antes era simplemente un piso de hormigón, pues ahora pues tienes que hacer solados de primer nivel porque tienes una zona VIP, porque tienes una zona comercial o tienes etcétera, etcétera, con lo cual toda la estructura antigua ha habido que revisarla,
para adaptarla a nuevas cargas, a nuevos usos y reforzarla. Bueno, pues evidentemente ese es un trabajo puro de rehabilitación, y ese trabajo evidentemente al final tendrá que ocurrir en muchísimos sitios y tendrá que ir ocurriendo en edificios y bueno, pues no nos engañemos, la vida útil de un edificio, pues ahora estamos hablando muchas veces cuando hacemos estructuras de 100 años, pero es que edificios con más de 100 años en una ciudad como Madrid hay muchísimos. Muchísimos. Y cada año aparecerán más. Y en aquel momento no se hacían con 100 años. Y los edificios de viviendas pues de los años 60, de los años 70, pues van a requerir repasos más pronto que tarde, ¿no? Entonces, ese es el mundo en el que habrá que invertir, y en el que, bueno, pues evidentemente habrá que generar ayudas públicas, pues eso, para que comunidades de vecinos de un bloque de pisos de los años 60 pues no se encuentren, digamos, en la calle porque aquello no funciona, ¿no? Pero ese campo es primordial. Jesús, con, no sé, esta gran experiencia, el mundo internacional, el mundo nacional, una trayectoria que yo creo que, como tú has dicho, o sea, te has colgado la última medalla, más alto no se puede llegar, te vas como cross. ¿Qué le dirías a los chavales, ya que estamos en la escuela? Y yo también me pasa como padre, que es un poco difícil transmitir esta pasión que tenemos. Sí. No sé si somos unos locos y nos encanta la construcción y nos encanta el reto de tener 100.000 disciplinas, 100.000 problemas. Estabas hablando del Bernabéu y habéis ganado palmo a palmo ese proyecto, ¿no? Aquí pasa esto, aquí lo otro. Sí, ¿Qué hacemos para que los chavales compartan esta pasión que sentimos los demás? Vamos a ver, evidentemente es muy difícil intentar que alguien, digamos, forzarle a que se apasione. Evidentemente la pasión tiene que nacer de dentro, ¿no? Yo lo que digo es que nuestra profesión es en sí apasionante. O sea, nosotros tenemos una grandísima ventaja, y es que bien desde el mundo del diseño, desde la propia construcción, nosotros estamos haciendo algo, en particular yo estoy haciendo algo que me gusta, pero es que además es algo de lo que luego puedes presumir, es algo que queda ahí, no es algo que se lo lleve, no es un papel que se lo lleve el viento, no es, al final, lo que te decía, yo paso por Plaza de Castilla y pues estas son mis niñas, ¿no? Y que no me las toque nadie, que tenemos un lío, ¿no? Es un mundo apasionante, es un reto diario, bueno, pues quizá hemos pasado momentos malos en el que la construcción, pues por desgracia, por la crisis, y se ha relacionado siempre mucho con el terrible problema de la corrupción. Pero es un negocio precioso, o sea, es un reto diario, es un reto técnico, es un reto humano, es un reto económico. O sea, mezclas muchísimas cosas y eso te hace que al final, digamos, el orgullo de poder decir hemos conseguido sacar esto adelante esté ahí, pero además es que puedes decir es que hemos sacado eso, y lo puedes señalar y lo puedes tocar, que muy poquitas profesiones lo pueden hacer. Y bueno, pues al final mi recomendación a todo el mundo es haz lo que quieras, pero lo que quieras hazlo con pasión, porque si no te costará mucho levantarte todos los días por la mañana. Esa era la pregunta que te hacía antes, que de verdad te ves tú jubilándote. Bueno, hombre, vamos a ver, son 42 años de profesión que los he disfrutado día a día y que, bueno, pues siempre he dicho que soy un privilegiado, me pagan por hacer algo que me gusta, o sea, eso es tener mucha suerte. Pero bueno, también esa exigencia que ha tenido la profesión en horarios, en disponibilidad, pues te ha hecho olvidar o apartar otras cosas que también son importantes, ¿no? Poder dedicarle tiempo a la familia, que son, por desgracia, en estos son siempre los grandes perdedores, ¿no? A los que te levantas por la mañana y les dices rápido adiós cuando están empezando a desayunar y llegas pues cuando los críos son pequeños, pues llegas cuando ya están acostados, o sea,
es bueno, pues retomar, dedicarle tiempo a la familia, dedicarle tiempo a aficiones, que es muy importante también, el tener tu propio campo, tu propia historia, tener ciertas aficiones y dedicarle algo de tiempo. En principio, bueno, pues esa es mi idea. No sé, a lo mejor en 2 años estoy llamando a alguien diciendo, oye, dame algo que me aburro, ¿no? Pero de momento no creo, sinceramente no creo que ocurra. Pero no vas a dejar pasar una sola grúa que veas por la calle y bueno, echar sí, un vistazo. No, evidentemente, el mundo que sigue, eso sí, lo que pasa es que ahora pasaré a ver las obras así, desde la valla. Asomado a la valla y criticando al jefe de obra, que es lo que toca. Claro, por supuesto, y ahora ya, además con mucha razón, ¿no? Efectivamente. Muy bien, pues hasta aquí el Café Caminos. Muchísimas Una gracias, maravilla Patricia. tenerte, Jesús. Muchísimas gracias.